historia de un niño muy pobre que vivía con su madre en el monte chaqueño, muy alejado del pueblo. El niño y su madre trabajaban la tierra bajo el sol abrasador, mientras su madre dirigía el arado tirado por unas yuntas de bueyes. El niño sembraba el maíz, que sería el sustento de todo un año. Terminada la tarde, ambos se retiran a descansar, rendidos por el trabajo y el calor abrumador de un sol que no daba tregua. Su madre, muy agobiada, le pide al niño un trapo húmedo para ponerse en la cabeza. El niño le coloca el trapo humedecido en la cabeza y se retira a dormir. Por la mañana, el niño despierta y descubre que su madre aún no se ha levantado, por lo que corre a su cama y la encuentra aún postrada. El niño nota que su madre está grave. Su madre daba señales de una insolación descomunal. El niño se mantuvo al lado de su madre por varias horas, humedeciendo el trapo y secando su sudor. El niño intentaba comunicarse con su madre, pero su madre solo pedía un doctor. El niño, obediente a las órdenes de su madre, tomó sus juguetes más preciados, los puso en un viejo saco, se despidió con un beso en la frente de su madre y emprendió su viaje. 10 interminables leguas lo llevarían a su destino. Al comenzar la caminata se desata una gran tormenta. Pero eso no lo detendrá. Tampoco a sus mascotas, que acompañarán al niño durante todo el trayecto. Después de muchas horas y en medio de la tormenta, el niño llega al poblado a medianoche, donde se encontraba el único doctor a 100 kilómetros a la redonda. Una puerta elegante y una placa brillante da fe de ser el paradero del letrado. Con gran desesperación el niño se apresura a golpear la puerta. Después de varios intentos, se vislumbra una figura esbelta con el rostro serio un tanto gélido. Y el niño inmediatamente suplica por su madre. Doctor, yo solo soy un niño pobre. No sé si usted llegara a comprenderme. Mi madre enferma no puede entenderme que usted debe cobrar para curarla. El doctor disiente con una evasiva respuesta a su pedido. El niño de inmediato abre su saco y saca sus más preciados valores. Le traigo mis 2 gatitos y mi perro, mi trompo, mi barrilete y el sombrero, aquel que al morir dejara mi padre. Y yo lo guardo como un gran recuerdo. Pero para el doctor todo aquello no tenía ningún valor. Luego de una respuesta evasiva, el niño intenta explicarle que su intención es pagar, ya sea con sus valores personales u ofreciendo los servicios de su madre. Si sana, ella vendrá a pagarle todo. Cocina, lava, sacude y hace mantas. También sabe ordeñar y atar los bueyes, plantar, sembrar y arar. Pero mi madre es muy pobre. El doctor sin palabras se queda mudo por un instante. Y el niño continúa.
Doctor, apúrese que está muy mala. Doctor, perdóneme que sea tan pobre. El doctor, sin recurrir a la razón, se disculpa del niño con un pretexto. El niño contesta: No se aflija, doctor, yo lo comprendo. Apenas soy un niño y me doy cuenta. Usted no puede ir, pues la tormenta. Amenaza a negar todo el camino. Sin más que hablar, el niño se retira con lágrimas en los ojos. Y de rodillas en la calle, en medio de la lluvia, le pide a Dios que lo ayude. Al finalizar la oración exclama: algún día, vendrá algún argentino que lleve un médico a mi casa.